en esta serie, en la palabra del Señor, tres centralidades concéntricas, tres cosas que Dios colocó en el centro, que ocupan un lugar preponderante en la revelación divina, y son concéntricas porque una brota de la otra. Lo que Dios colocó, digamos, como lumbrera de sí mismo, como imagen de sí mismo, es su propio Hijo. Dios es invisible, el Padre, pero se hace visible, se hace conocido por medio de Dios el Hijo. El Hijo es por medio de quien conocemos al Padre. En el Hijo le agradó al Padre que habitase en plenitud y colocó al Hijo en el lugar de preeminencia. Entonces la primera centralidad de todo el universo y de todos los asuntos, y lo que explica todo, porque el amor del Padre es para con el Hijo y todas las cosas hizo el Padre para el Hijo. Entonces la primera centralidad es lo primero que tenemos que conocer es al Hijo, obviamente no haciendo de lado al Padre, sino Dios revelado en el Hijo, el Padre revelado por medio del Hijo. Y entonces el Espíritu, ¿ven? La segunda centralidad. Y entonces, porque no es otro asunto después del Espíritu, sino el cuerpo de Cristo. Ese es el tercer asunto. No podemos encontrar en la palabra otro asunto que sea más central que Cristo, lo cual incluye obviamente su obra en la cruz, la resurrección, la ascensión, el Evangelio. ¿Ven? Eso está incluido en Cristo, su espíritu y el cuerpo. Mis hermanos que ya saben esto, como hay hermanos nuevos, estoy a propósito repitiendo esto para que ellos entiendan en qué estamos. Son unos minutitos. Luego empezamos a ver lo relativo a Cristo, lo que de Cristo nos ha hablado Dios en su palabra. Y vimos que en Cristo hay dos aspectos. Un aspecto objetivo de lo que Cristo es en sí mismo, en cuanto Dios, en cuanto hombre, y también lo que Cristo llega a ser para nosotros, un aspecto subjetivo. Cristo para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para la iglesia, para la consumación y realización completa del plan de Dios. Vamos a ver lo relativo a Cristo en su edad. Entonces vimos Cristo en la divinidad, la divinidad de Cristo, y Cristo en la divinidad, o sea, en la Trinidad. Luego vimos la coexistencia de las personas divinas en un solo Dios, y la coinherencia de esas tres personas, una en la otra, en este único trino, persona pero duense. Después que vimos a Dios, a Cristo en Dios, a Cristo como Dios, como el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Entonces vimos a Cristo en la creación. Cristo, el Verbo estuvo en la acción, ¿sí? El Verbo de Dios estuvo en el Hijo, estuvo en la creación. Algunas explican el nombre Jesús a partir de la encarnación. La Escritura habla en la creación. Por ejemplo, Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3, ahí lo dice claramente, ¿no? Dice: Dios, habiendo hablado en otros tiempos, muchas veces, Padre, en estos postreros días nos ha hablado del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. El Hijo, por quien hizo el universo. Ahí vemos al Hijo en la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, o Dios era el Verbo, con más exactitud. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada
de lo que ha sido hecho, lo ha hecho. O sea, Cristo, la divinidad, la eternidad, Cristo, la creación. Luego Cristo es la revelación, pero primeramente en la revelación veterotestamentaria o del Antiguo Testamento. Vimos las visiones teofánicas de Dios a través de Cristo, aquella roca que seguía Israel, llamado el ángel de Jehová, que dice de sí mismo: yo soy Jehová, yo soy el que soy. Que le apareció a Moisés en la zarza, que apareció a Jacob, que apareció en un torbellino a Job, que apareció varias veces, las llamadas salidas desde la eternidad, las apariciones teofánicas, las revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento por medio de su verbo, o llamado el ángel Yahvé, o el ángel de su paz. Ángel no en el sentido de naturaleza, sino en el sentido de oficio, porque la palabra ángel no es un nombre de naturaleza, sino un nombre de oficio. El Hijo es ángel del Padre, o sea, su mensajero. Eso no quiere decir que no sea de naturaleza divina. Por eso no aplicamos la palabra ángel como nombre de una naturaleza o restringió una naturaleza, porque en la Escritura la palabra ángel se aplica a seres de varias naturalezas: al Hijo de naturaleza divina, a los ángeles celestiales de esa naturaleza que llamémosla angélica, los hombres. Hay lugares donde en el Nuevo Testamento, en el idioma griego, a hombres se le llama ángeles en cuanto a mensajeros. Por eso la palabra ángel es una palabra que se refiere a un oficio, no a una naturaleza. ¿Ven? Entonces, por eso estamos hablando del ángel de Jehová, que dice: yo soy el que soy, no negando la naturaleza divina del Señor, sino confesando su oficio de mensajero del Padre. Sale del Padre. Sus salidas son desde el principio, siempre que el Padre, Jehová, apareciera por medio del ángel de Yahvé, o el Jehová. ¿Sí? A veces el ángel Jehová decía: yo, Jehová, enviado de Jehová, como un saca. Aparece Jehová enviado y Jehová enviando. Y uno es el ángel de Jehová, el Hijo, que dice Pablo que era aquella roca que seguía a Israel en el desierto. Ese es uno de los aspectos de la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento: sus apariciones teofánicas, sus salidas desde el principio. ¿Eh? Pero también vemos que el apóstol Pedro nos enseña otra actividad de Cristo también en el Antiguo Testamento. En ellos, ¿no? O sea, eso fue una intervención de Cristo veterotestamentaria antes de la encarnación. También vimos a Cristo en la profecía, vimos a Cristo en la Torá, en la ley, como dijo Jesús, tenían hablado en las Escrituras. Vimos que antes de venir Él fue proyectado en la profecía y en la tipología. En la profecía, en la ley, en los profetas, en los salmos y también en la tipología. ¿Sí? Amén. Eso lo hemos visto. Y también vimos la vez pasada la triple generación del Hijo, que va a ser el Cristo. Primero en la eternidad como sabiduría divina sin principio, participante de la misma naturaleza y esencia de Dios. Luego su naturaleza humana siendo engendrada en el vientre de la Virgen María y ella concibiendo por el poder del Altísimo, por el Espíritu Santo. Y luego vimos la declaración de este Hijo divino y humano, ahora glorificado en su humanidad, porque ya en su divinidad tenía esa gloria, pero ahora la asumió también la humanidad en la resurrección. Por medio de la resurrección, este Hijo, que es la misma persona divina, que después llegó a ser también humana, ahora divina humana glorificada, resucitada. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que entrar en el aspecto de la humanidad. Ya el asunto de la generación ya nos acerca a este otro lado. Vimos a Cristo en la divinidad y ahora hemos de ver a Cristo en su humanidad. Se necesitan las dos cosas,
Y siempre que hablamos de una, tenemos que tener también presente la otra, aunque no hablemos de la otra, porque no se puede hablar de todas al tiempo. Pero cuando se habla de la divinidad, se debe tener en cuenta la humanidad. Cuando se habla de la humanidad, se debe tener en cuenta la divinidad. Hay versículos donde se hace patente su humanidad. Y hay versículos donde se hace patente su divinidad. Si tomamos solo los versículos referidos a la divinidad, podemos negar su humanidad. Y si negamos su humanidad, negamos la eficacia de nuestra salvación. Porque para nuestra salvación, Él asumió humanidad. Ahora, si confesamos solamente su humanidad y no su divinidad, también afectamos. Porque ¿cómo va a llevar el castigo alguien que sea un tercero? O él llevaba a Dios, que ofendimos a Dios, llevaba él el castigo, o lo llevábamos nosotros con la muerte. Pero un tercero, un ángel creado, una criatura, no. Dios es justo. Como nos perdonó, entonces él asumió humanidad para llevar él el castigo. Dios. Entonces debemos confesar su divinidad y su humanidad. Ahora, ¿cómo se relacionan la divinidad y la humanidad? Fue motivo de grandes controversias en la historia de la Iglesia. Y si hay descuido en esto, ahí desliza muchas herejías. Y en esto que vamos a entrar ahora debemos ser sumamente cuidadosos. Porque en la confesión de Jesucristo en carne, que es la parte en la que entramos ahora, ¿no?, es donde radica la particularidad de la confesión del Espíritu de Dios. El apóstol San Juan dijo: en esto conoced del Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Primera de Juan capítulo 4. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el que no confiesa, ese es el espíritu de anticristo. Era lo que llamaban los docetas de la palabra doquesis, que quiere decir apariencia. Los primeros anticristos, con Cerdón, con Cerinto, en el siglo I y siglo II, ellos decían que Cristo no había asumido la carne, que Él solamente había tenido la apariencia de ser un hombre, pero que no había sido un hombre verdadero. Y de la palabra apariencia, doquesis, de donde viene el nombre de esa herejía llamada docetismo, que es a la que se refiere San Juan, la primera epístola, cuando dice que no confiesa que Jesucristo es venido en carne. Fue la primera herejía anticristo que tuvo que enfrentar la iglesia primitiva en el siglo I y II, el docetismo. Ahí cuando dice aquellos énfasis de Juan, porque Jesucristo vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, porque aquellos docetistas decían que aquel verbo divino había entrado en un hombre en el bautismo allá en el Jordán y lo había dejado antes de la muerte en la cruz. Entonces, para ellos el Logos divino no se había encarnado, sino que el Logos era uno y Jesús era otro. Entonces, los que no confiesan que Jesús es el Cristo y que el verbo divino es la misma persona humana, sino que ponen dos personas, una divina metida en una humana, en esto hay espíritu de anticristo. Así que estos que vamos a empezar a ver desde ahora es sumamente serio, sumamente serio. Y hoy en día está muy de moda los bestsellers que hablan de Jesús. Descubrieron algunos que al escribir novelas acerca de Jesús, de los años perdidos de Jesús, especialmente que Jesús en Cachemira, que Jesús en las pirámides de Egipto, que Jesús en el Enseño, que Jesús en la India, y un Jesús gnóstico, un Jesús esotérico, un Jesús misticoide, resultó ser muy vendedor. Entonces empezaron a aparecer novelistas escribiendo novelas acerca de Jesús, pero no ponen que es novela, sino a veces en otra letra muy pequeñita, de esas que nadie lee. Por ahí en una de las páginas, por ahí detrás dice novela,
una vez leí una de esas novelas, pero no me di cuenta que era novela, sino porque le seguí todas las letricas, y por ahí en una letrica pequeña decía que era una novela de este tal Benavides, que escribió, que lleva 5 volúmenes del Caballo de Troya. Benítez, JJ Benítez, 5 volúmenes ya lleva del Caballo de Troya. Todos hablando de un Jesús, de esos que como vendió millares de libros. Entonces ahora están apareciendo que el testamento de Juan, que el testamento de Judas, que los años perdidos de Jesús, y un montón de cosas acerca de Jesús, pero que presentan otro Jesús. Ahora las herejías vienen en forma de novela. ¡Qué cosa! En forma de novela. Y la gente no lee la Biblia, pero sí lee esas novelas. Y son gruesas, no son delgaditas, son gruesas. Están fáciles. Es como dice el hermano. Hay inclusive toda una serie que se llama Enigmas del Cristianismo, y se consigue aquí en Bogotá. Toda una serie, enigmas, cada una es una novela acerca de Jesús, pero hablando todas locuras, no presentando al Jesús de los apóstoles. ¿Qué es lo que dice Juan? Él dice así: en esto conocer el espíritu de la verdad y el espíritu de error. El que es de Dios nos oye, el de Dios no nos oye, y ese es el espíritu de la mentira, el espíritu del error, el espíritu de Anticristo que había de venir. Entonces, los que tienen el espíritu de Dios oyen lo que los apóstoles tienen que decir acerca del Señor Jesús por el Espíritu Santo. La confesión del Espíritu Santo es la confesión apostólica, y las personas que tienen el Espíritu Santo lo prueban porque confiesan lo mismo que los apóstoles en el mismo Espíritu. Pero personas que sí hablan de Jesús, pero es otro Jesús, Jesús, un Jesús alternativo. Ahí es donde está la trampa. No piensen que estas discusiones de cristología eran solamente del siglo II, III, IV, V, por ahí hasta el VII, que sí fueron periodos de intensa controversia cristológica. No, hermanos, esos espíritus no murieron aquellos personajes del pasado, los grandes herejes murieron, no esos espíritus. Los espíritus de mentira que obraron en ellos siguieron vivitos y coleando, entrando donde tienen lugar. Y cuando la iglesia no está segura en esto, se infiltra. En esto la iglesia tiene que estar muy segura, hermano. No hay nada más seguro en lo que la iglesia tenga que estar que en Cristo, en el Cristo de la Biblia, en el Cristo del Espíritu Santo, en el Cristo de los apóstoles. Esto es la roca fundamental en la cual la iglesia tiene que estar muy clara. Y el aspecto de la humanidad es muy importante. Si no confiesa que es venido en carne, no, es espíritu de Anticristo. Dice que reciba el galardón concreto, que no vaya a cortar el galardón de los santos, el ponerse a abrir puertas a esa clase de espíritus a los cuales no hay ni siquiera que oír. Como dice la Escritura: hijo mío, deja de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Y como dice el Señor Jesús, vendrán falsos cristos y falsos profetas. No vayáis ni lo sigan. Pues la gente es tan curiosa que quiere ir, pero para leer la Biblia no es curiosa. No, para eso no es curiosa. Ahí nos damos cuenta cuál es el origen de esa curiosidad. Porque si fuera del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo movería a profundizar en la palabra de Dios, a deleitarse y profundizar lo que Dios tiene que decir. Pero cuando nos aparta de lo que Dios ha dicho en la Biblia y tenemos comezón de oír y nos buscamos maestros conforme a las concupiscencias, apartamos de la verdad de oír y nos volvemos a las fábulas. Y lo que es peor, que si hemos desechado la verdad en amor, el Padre mismo permite espíritus de error. Y la gente que no ha querido oír el Evangelio auténtico de Jesús, si está gastando dinero para algunos autores editoriales de Jesús es apócrifos y falsos. Entonces, hermanos, nosotros estamos acá es para considerar al Jesús verdadero, Jesús que está vivo, que está entre nosotros,
cuyo espíritu mora en nosotros, moró en los apóstoles y confiesa lo que está en la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acerca de Cristo. Amén, hermano. Entonces hoy vamos a introducirnos en el aspecto de la encarnación, pero vamos a verlo en dos partes. No sabemos si terminemos hoy las dos partes, por lo menos la primera parte. Una relativa a lo que se llama la kenosis, o sea, el despojamiento o anonadamiento de Cristo. Porque la encarnación comienza con la kenosis, o sea, el despojamiento de Cristo. La otra cuestión que tenemos que considerar es una definición bíblica y amplia y múltiple, definición bíblica amplia y múltiple de lo que significa carne o sarx en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento también. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra carne es utilizada en muchos contextos. Entonces nosotros necesitamos ver los diferentes contextos en que aparece la palabra carne y a qué se refiere, para que podamos distinguir cuando se dice el verbo se hizo carne, cuál es el contenido que está utilizando el apóstol Juan con esa expresión. Pero antes de entrar directamente en la definición de carne, de la cual el verbo en la que él se hizo carne, tenemos que antes de la encarnación misma está el despojamiento, o sea, la kenosis. Esa palabra kenosis es la palabra de la cual surge el verbo conjugado ekenosen, que está en Filipenses 2, que va a ser el pasaje, digamos, que hoy vamos a estar mirando. Filipenses, el capítulo 2, es donde aparece ese precioso himno cristológico, porque parece no solamente que fue escrito así por Pablo, sino que tiene los visos de ser una confesión de fe primitiva de la iglesia. Entonces, vamos a leer el capítulo 2 y vamos a comenzar desde el verso 5. Sin embargo, sugeriría que lo comencemos antes del 5, ya que allí en el 5 dice pues, allá pues. Ese pues nos relaciona con los versos anteriores, y cuando dice por tanto, en el verso 1 del capítulo 2, nos relaciona también con los versos anteriores. Entonces, para que entendamos un poquito más, empecemos desde el final del capítulo 1, porque Pablo está tomando eso en su persona, pero desde Cristo. Entonces dice en el versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis. Y por ahí comienza Pablo a acercarse al concepto de kenosis. Está hablando de los padecimientos de los cristianos. Y dice, teniendo el mismo conflicto, ya esa es otra segunda palabra que nos acerca a kenosis. Una palabra es padecer, padecimientos, la otra palabra es conflictos. Entonces dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. O sea, fíjense, Pablo va a decir más adelante que primero ese padecimiento y conflicto aconteció en Cristo. Entonces que ellos lo están viendo que ahora acontece en Él, y que Él está diciendo que también a ellos se les concede no solo creer, sino participar de los padecimientos de Cristo y de ese conflicto de Cristo. Aquí Pablo está mostrando que la kenosis es, como decir, lo que va a hablar más adelante, la kenosis, el despojamiento, es la introducción de Cristo en nuestros conflictos. ¿Amén? Entonces dice así, por tanto, ahí está el por tanto, o sea, esa es la base, y esas dos palabras clave, padecimiento y conflicto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor,
si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Esas eran cosas nuevas que se habían introducido en la civilización. Eso no era tan común en la civilización, especialmente en la romana, donde el orgullo, la jactancia, la dureza, eso era lo que se consideraba grande. Pero que haya entrado en la civilización consolación de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia, eso es algo nuevo. Eso es algo nuevo. Amén. Y dice, completad mi gozo. Si hay esto, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Ahora fíjate que ese sintiendo lo mismo, lo mismo. Él se está acercando a la kenosis, que ese es lo mismo. Y dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ya se va acercando más. Es como va de palabra en palabra, llegando a lo que es propio de Cristo: al padecimiento, conflicto, misericordia, consolación. Ahora dice humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es lo que hizo Cristo, siendo igual, se hizo inferior. Señor Jesús. A eso nos guía Cristo, cuando verdaderamente se va a formar con nosotros. Y dice así: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, él está como apelando a esa naturaleza de Cristo que ya por el Espíritu opera en la iglesia y que ya va siendo familiar en los santos. Ese aspecto de Cristo que van conociendo. Entonces, ahora sí dice, haya pues. Todo esto era para poder entender este pues. En vosotros o sea, lo que venía diciendo hasta aquí, este sentido. Pero dice que hubo en Cristo Jesús. Y aquí comienza ya, paso de algo muy práctico a una revelación profunda y teológica. Y dice así: el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios. Aquí se está confesando claramente la divinidad de Dios. La palabra aquí es morte, siendo en forma de Dios. O sea, que lo propio del Hijo es la divinidad. El Hijo está en forma de Dios. No es el Padre, pero es el Hijo, es la expresión de Dios, la imagen del Dios invisible. Y dice, no estimó el ser igual a Dios. Aquí es muy interesante las expresiones de Pablo. No dice ser Dios, porque si dijera ser Dios, solamente confesaría la esencia divina, pero no confesaría la distinción de personas. Pero para mostrar que en esencia es Dios, pero que en persona es otra persona distinta al Padre, entonces no dice ser Dios, sino ser igual a Dios. O sea, el Hijo siendo en forma de Dios, igual a Dios. Esa es la kenosis. Cuando de ahí comienza a despojarse. Entonces dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso que se traduce aquí, se despojó a sí mismo, es la expresión en griego ekenose, de donde viene la palabra kenosis o despojamiento. Entonces, antes de entrar propiamente en la encarnación, tenemos que entrar en este capítulo que es la kenosis, ¿eh? O sea, el despojamiento. Y en esto hay que entrar con mucho cuidado también, porque en la historia de la iglesia y de la teología y del pensamiento cristiano
también ha habido confusión en este asunto de la kenosis. Han habido teólogos muy modernos que han interpretado como si él hubiera dejado de ser Dios en esencia. Sin embargo, no podemos interpretar en ese sentido la kenosis o el despojamiento o anonadamiento de Cristo. Porque tenemos para interpretar este verso que tener en cuenta los demás versos donde él habla. ¿Amén? Entonces, que él se haya despojado a sí mismo no significa que se haya despojado de su divinidad o que haya dejado de ser Dios, sino que las condiciones propias, gloriosas, adorables de la divinidad, él las abandonó para someterse a condiciones de criatura, a condiciones no de gloria, sino de humillación, no de ser servido y adorado, sino prácticamente de criatura y de adorador y de siervo y digámoslo, de esclavo, doulos, esclavo hasta la muerte. Entonces dice acá, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, no dice de sí mismo, sino a sí mismo. O sea, él no dejó de ser la persona que era. Él sigue siendo el mismo Dios. Dice la Escritura en otro pasaje que Él es el que sostiene el universo con la palabra de su poder. O sea que el universo, para ser sostenido, requiere del verbo. En cuanto a Dios, eso lo dice claramente en Hebreos, que Él es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Sin embargo, siendo Dios y sin dejar de ser Dios, actuó como una criatura. Es como cuando tú, y es incluso mucho más, que siendo adulto te pones a jugar con un niño y es como si tú también fueras un niño. Claro que tú no dejas de ser un adulto, pero hablas como el niño, juegas con el niño, te pones como si fueras un niño, te pones en el nivel del niño, actúas como un niño, te olvidas de que eres un adulto. Sin embargo, eres un adulto, no dejaste de ser un adulto, pero te despojaste de tu adultez, te pusiste como un niño. Entonces, esto de la kenosis, del despojamiento, hay que entenderlo. Cuando dice, se despojó a sí mismo. ¿Cómo? Dice, tomando forma de siervo. Y aquí viene el contraste. Tenía forma de Dios. Y ahora dice, tomó forma de siervo. O sea que antes de tomar forma de siervo, él no era siervo. O sea, él era servido. Amén. Por todos los ángeles. Aún el Padre le dio a él todo. Todo el Padre se lo dio al Hijo. El Hijo se le dio de todo. Y sin embargo, tomó forma de siervo. O sea, al asumir forma de siervo, él empezó a actuar como si fuera una criatura, como si fuera inferior. Eso es el despojamiento. No dejó de ser el que él era. No es que la divinidad se disolvió y se perdió en la nada, porque es que algunos lo han interpretado hasta ese extremo, pero hay otros versículos que nos impiden interpretarlo hasta ese extremo. Especialmente cuando él habla de ser el Todopoderoso. Yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Cuando en repetidas ocasiones, incluso en su paso por la tierra antes de la resurrección, incluso a veces antes de la resurrección, recibió adoración. ¿Recuerda aquella vez que sanó a un hombre? Y luego los fariseos le decían, pero ¿cómo fue que te sanó? Cuéntanos. Y le preguntaban que le diera detalles. Y dice, no, pero eso no puede ser así, ese hombre es un pecador. Si es un pecador o no, yo no lo sé, pero una sola cosa sé, que estaba ciego, ahora veo. Después Jesús se encontró con él y le preguntó, antes de la resurrección, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es? ¿Para qué creeremos? Yo soy.
quiero contigo. Y dice que aquel hombre se postró y le adoró y dijo, creo. Y Jesús recibió la adoración. Jesús recibió la adoración. Y la vez pasada vimos aquel pasaje cuando el Padre dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, Hebreos 1, adórenle todos los ángeles de Dios. Y la adoración. Y dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, adórenle. O sea que la kenosis no la debemos interpretar en el sentido de que Él dejó de ser Dios, sino de que se sometió a la condición de criatura, de servidor. Él estuvo dispuesto a actuar como si fuera alguien inferior. Siendo superior, actuó como si fuera inferior. Ahora, quiero que veamos el contraste aquí de Filipenses 2 con Isaías 14, porque es que ahí es donde comienza nuestra liberación. Es la persona y obra del Señor Jesús. Y esta persona que fue capaz de hacer esta obra de despojamiento y anonadamiento. Entonces allí nos dice en Isaías 14, aquel pasaje pues tan célebre, nos dice así, capítulo 14, desde el 12: ¿cómo caíste del cielo? Fíjense que es exactamente lo contrario en el caso del Señor Jesús. El Señor Jesús se humilló y descendió hasta las partes más bajas, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo máximo. Aquí fue al revés. Este se exaltó hasta lo máximo y descendió hasta lo más bajo. Es un contraste total. Es que ese contraste revela lo que es el Señor y lo que es su obra. Su obra por nosotros y para glorificar al Padre comienza aquí, en el despojamiento, en esa decisión, en ese acatamiento. Amén. Y dice así, de Satanás: ¿cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En cambio, mire el contraste, ¿no? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, siéndolo, pero no se aferró a eso. Siendo igual a Dios no se aferró. No, es que aquí yo soy Dios y aquí, mire, yo soy el gerente, ¿cómo voy a barrer la cuadra? ¿No? Eso lo tiene que barrer es el barrendero. Yo soy el gerente. No, pero el gerente también agarra las cosas y barre. Claro que si va a dejar la gerencia por barrer está mal. No es justo, decían los apóstoles, que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir las mesas. No era que fuera humillante servir las mesas, era que no se debía dejar la palabra, ¿no? Entonces no es justo, dicen los apóstoles, que dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas, no porque sea humillante servir a las mesas, sino porque no se debe dejar la palabra. Entonces mientras estaba ministrando la palabra no se podía estar sirviendo a las mesas, pero sería muy bueno cuando los apóstoles podían servir las mesas. Es como el gerente, yo soy el gerente y yo no puedo barrer. El gerente puede barrer eso. El Señor, siendo en forma de Dios, dijo, no, pero es que yo soy Dios. ¿Cómo yo voy a actuar como un siervo? Pero no, Él hizo exactamente todo lo contrario de Satanás. Satanás es un siervo, no es Dios, pero pretendió hacer. Es la actitud del Señor Jesús conforme su naturaleza. Hermanos, es unidos con Cristo. Solamente que nosotros podemos ser librados de esa perversa serpiente que heredamos en Adán por la operación del poder de Satanás y del pecado. Se unió con Cristo. Entonces dice de él, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Y acá les llamo desde ahora la atención porque volveremos a esto en la segunda parte cuando estemos viendo, si no ahora por lo menos la próxima, es lo relativo a esa amplia definición de carne, que aquí dice tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Por qué nos tenemos que detener en esta expresión? Porque respecto a la encarnación hubo herejía. Por ejemplo, el apolinarismo, que es una herejía que tomó su nombre del promotor de la herejía que se llamó Apolinar de la Odisea. Apolinar de la Odisea propuso una semi-encarnación, que no fue una encarnación completa. Y él se confundió cuando él vio la palabra carne, sin entrar en todo lo que implica la palabra carne. Por eso es que tenemos que detenernos a ver los versículos que nos hablan de carne un poco más adelantitos, ¿vale? Un poco más adelante. Pero mientras tanto, ¿qué fue lo que le pasó a Apolinar de la Odisea? Apolinar de la Odisea tomó la encarnación como solamente el haber asumido un cuerpo humano, como si el verbo solamente hubiera tomado carne en uno de los sentidos de la palabra carne, porque la palabra carne, vamos a verlo, tiene muchos sentidos y hay que saber cuál es el sentido que hay que escoger para interpretar Juan 1:14, donde el verbo se hizo carne. Pero Apolinar de la Odisea tomó la palabra carne solo en el sentido del cuerpo físico. Entonces dijo de que la persona divina del verbo había tomado solamente un cuerpo humano, pero que el lugar del alma había sido el verbo divino, de manera que entonces le negó completa humanidad a Jesús, como si Jesús no hubiera tenido un alma humana, como si Jesús no hubiera tenido un espíritu humano y no hubiera sido un hombre en todo semejante a nosotros, en naturaleza, excepto el pecado, porque el pecado no es propio de la naturaleza humana cuando ya fue creada, sino que fue añadido después a la naturaleza humana después de ser creada. Entonces el Señor asumió la naturaleza humana, y a eso a veces también se le llama carne, asumir la naturaleza humana. Pero aquí este versículo que estamos leyendo en Filipenses dice semejante a los hombres. Entonces cuando dice semejante a los hombres, nos obliga no solamente a decir que el Señor tomó cuerpo humano, sino también alma humana y espíritu humano. Eso es muy importante entenderlo para no caer en la herejía del apolinarismo, donde se presenta un Jesús semi-hombre, pero que no es hombre. Si Jesús no asumió la íntegra naturaleza humana, ¿cómo redimirla? Si lo que él hizo, lo hizo fue para devolvértelo a ti, porque lo que Adán hizo fue venderlo el poder del pecado y perjudicarlo y dañarlo, y nosotros lo heredamos corrupto, vendido al poder del pecado. Ahora el Señor Jesús tomó la naturaleza humana íntegra y llevó en su persona la naturaleza humana a su máxima expresión y a su máximo ensamblaje con Dios, porque la naturaleza humana fue diseñada para ensamblar con Dios, y el Señor Jesús asumió nuestra naturaleza humana íntegra, con espíritu humano, con alma humana y con cuerpo humano. Y por eso este pasaje que dice acá, semejante a los hombres, es muy importante y nos ayuda a completar el que dice el verbo se hizo carne. Si solo dijera el verbo se hizo carne, no dijera semejante a los hombres, quizá habría tenido excusa Apolinar de la Odisea. Pero Filipenses nos dice que no solamente se hizo un cuerpo humano, Jesús no solamente como Dios tomó un cuerpo humano, tomó la íntegra naturaleza humana para realizarla en su propia persona y glorificarla, y luego pasárnosla a nosotros en virtud de su espíritu, del espíritu de Jesucristo. Entonces es muy importante captar este aspecto, hermano. Por eso lo estoy teniendo acá. ¿Dónde habla del espíritu humano de Jesús? Cuando, por ejemplo, en la cruz, él confiesa su propio espíritu. Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Los evangelistas dicen de Jesús, ¿no? Conmovido en el espíritu, sabiendo en su espíritu que quería preguntarle. O sea que los evangelistas por el Espíritu Santo confiesan que él tiene espíritu humano. Pero él mismo habla de su espíritu y dice, mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, ese es espíritu con minúscula, el espíritu humano, el espíritu de su naturaleza humana, con operaciones humanas normales, completas y perfectas. Que él tiene alma, no dice muchas veces la palabra del Señor, pero él también mismo habla de su propia alma, cuando dijo, mi alma está muy triste, está la muerte. Entonces él habló de su alma y habló de su espíritu. Así que él tomó la naturaleza humana tripartita íntegra, espíritu, alma y cuerpo. ¿Me preparaste cuerpo? Sí, claro, sí, también cuerpo, pero dice que él derramó su vida, y esa palabra vida es psique, o sea, la vida de su alma hasta la muerte. O sea que él tuvo alma, él se alegró con su alma. Pero ¿cuál era la herejía de Apolinar? Decía que en lugar del alma humana, en la persona de Jesús estaba el Verbo Divino. Claro que el Verbo Divino es la persona de Jesús, pero el Verbo Divino asumió naturaleza humana, con alma humana, espíritu humano y cuerpo humano. Y eso es lo que está implicado aquí en esta frase que estamos leyendo, semejante a los hombres. Qué importante, semejante a los hombres. Amén. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Filipenses capítulo 2. Dice, y estando en la condición de hombre, todavía más, no solamente asumió la naturaleza humana, sino también las condiciones humanas. Es dos aspectos complementarios, pero son distintos. Semejante a los hombres, la semejanza en naturaleza, una naturaleza como la nuestra. Amén. Y luego dice, y estando en la condición de hombre, ya hubo una humillación ya al llegar a ser hombre, pero ahora viene otra más, y dice así, se humilló a sí mismo, que eso es un asunto diferente a que lo humillen a uno, porque a veces tenemos que ser humillados, pero eso no vale la pena. Si se humilla a sí mismo, eso es lo que vale la pena. Fue lo que hizo el Señor Jesús, se humilló a sí mismo. Eso es se despojó, pero ese despojamiento no era de lo que él era, sino de sus prerrogativas, de sus derechos, no de su naturaleza divina. La naturaleza divina es inmutable, la naturaleza divina es indestructible. En cuanto a naturaleza y esencia divina, dice, yo Jehová no me mudo, en él no hay mudanza ni sombra de variación. No puede haber cambio, no puede haber accidente, no puede haber disminución de la esencia divina, de la sustancia divina, de la naturaleza divina. Él es Dios siempre. No, Dios no puede dejar de ser Dios. Sin embargo, puede hacerse también criatura y olvidarse prácticamente como si fuera Dios. Y actuar como si fuera criatura. Y de hecho, del Hijo se dice cosas en cuanto humilde, en cuanto hombre. Y cuando encontramos esos versículos que se refieren a su estado humano en humillación, no debemos usarlos para negar su divinidad, porque por eso vimos primero la divinidad. La divinidad es inmutable por propia definición, es eterna por propia definición, o si no dejaría de ser divinidad. Es propio de la divinidad ser eterna, ser divina, ser inmutable. Pero la naturaleza humana sí es pasible de padecimiento, es decir, que puede padecer, puede humillarse, tiene que aprender, hay cosas que no sabe y hay ignorancias que el Hijo confiesa. Quiere decir que él es como si hubiera dicho, en este momento
yo actúo como si no fuera Dios, siendo el Hijo. Pero dice así: el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Y dijo ni el Hijo, ni el Hijo, sino solo mi Padre. O sea que Él renunció a saber con el Padre el día de su venida como hombre en gloria. Porque su venida es su venida en gloria, su venida como hombre en gloria, porque como Dios Él está presente siempre, Él no viene, Él lo llena todo y está todo en todas partes siempre, en cuanto a Dios, porque Dios es omnisciente, pero en cuanto a hombre viene en gloria, en cuanto a hombre viene. Y fíjese que Él asumió una naturaleza de inferioridad. Cuando dice la Escritura, se hizo inferior a los ángeles, pero heredó mayor nombre que ellos después. Después heredó mayor nombre que ellos, pero se hizo inferior a los ángeles. ¿Inferior en qué sentido? En que la naturaleza humana en poder, no en herencia, no hay que confundir eso, en poder y fuerza es inferior a los ángeles. Si vamos a hacer un pulso, un ángel y un hombre, va a ganar el ángel, pero no en herencia, porque Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero, sino a los hombres. O sea que en herencia los hombres redimidos ocuparán un lugar más exaltado que el de los ángeles, y los ángeles son servidores de los herederos de salvación, y también los herederos son corregentes. Sin embargo, en el estado actual del hombre, en el actual estado, no en el glorificado después, sino en el actual estado del hombre, los ángeles son superiores en fuerza y en poder. Por lo tanto, cuando el Señor, siendo incluso la cabeza de todo principado y potestad, se hizo como inferior a los ángeles, o sea, se sometió a condiciones humanas, condiciones de humiliación, condiciones de restricción voluntaria. Esta es una restricción voluntaria. No hay que entender la kenosis como una disminución de la divinidad, sino como una restricción voluntaria de la persona. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos viene diciendo allí. Se despojó no de sí mismo, sino a sí mismo, tomando, fíjese, Él tomando forma de siervo. Es decir, es como el gerente que salió a barrer. Una decisión que tomó, amén, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí está la íntegra naturaleza humana. Y dice, y estando en la condición de hombre, antes estaba en la condición de Dios, ahora está también en la condición de hombre y prefiere hallarse en ella y se restringe a sí mismo en esa condición. A veces él hablaba frases misteriosas. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Lo decía estando en la tierra, lo decía estar en el cielo. Había dicho que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y ahí en Juan 3 él habla el Hijo del Hombre que está, no que estará, ni que estaba, que está en el cielo. Y orando aquí en la tierra dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Esas son palabras donde Él revelaba su divinidad, donde Él revelaba su omnipresencia, donde Él revelaba estar en el cielo. Sin embargo, está en el cielo. Entonces dice también, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Y fíjese que este hacerse fue aprendido. Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, cada vez fue desafiado más por situaciones o condiciones más complejas. Dice que él fue rodeado de muchas contradicciones, que aprendió no es en cuanto a Dios, porque Dios no tiene nada que aprender.
Es como hombre que la naturaleza humana tiene que crecer en gracia, en estatura, en sabiduría, tiene que aprender y ser perfeccionada. O sea que la naturaleza humana que él asumió desde el vientre de María tuvo el desarrollo normal de todos los hombres. Él no apareció como un hombre desarrollado ya en Jerusalén, sino que apareció como un óvulo fecundado por el Espíritu Santo, y luego desarrollado como un feto, y luego como un niño que no se daba, y luego creció en sabiduría, en gracia, y estuvo sujeto a sus padres allá en Nazaret, no por allá, como están pretendiendo decir en Cachemira, en la India. No, la Biblia dice en Nazaret, estuvo sujeto a sus padres hasta el día en que fue manifestado Israel. Y estuvo sujeto. No es que la Biblia calle, como dicen los años perdidos de Jesús o los años silenciosos, no, la Biblia no calla. La Biblia dice claramente que estuvo sujeto a sus padres hasta el día que fue manifestado Israel. Y cuando llegó a Nazaret otra vez, ya en su ministerio público, pero ¿de dónde tiene este? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Están sus hermanos? Como si nosotros lo conocemos. Nosotros sabemos que este era uno de los de aquí, ¿de dónde salió ahora con esto? O sea que estuvo sujeto hasta el día que fue manifestado en Israel. Sujeto a sus padres, sujeto a la ley, amén, sujeto al gobierno, amén. Y dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En este verso no dice todo, porque en Primera de Pedro sigue diciendo más todavía. Primera de Pedro capítulo 3, porque aquí Pablo nos trae en este pasaje hasta la muerte, pero Pedro y también Pablo en otro pasaje nos lleva más allá de la muerte, hasta el infierno mismo, hasta el Hades mismo y hasta el Tártaro. Y dice Pedro en el capítulo 3, que es su primera epístola, dice él de la siguiente manera. Leámoslo desde el versículo 18. Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Pero ahora dice, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Aquí no se refiere a los de todas las épocas, sino a aquellos específicos que había antes del diluvio. Aquellos específicos que había antes del diluvio. Pero recuerda que antes del diluvio hubo algunas cuestiones específicas. A esos espíritus se refiere. Dice que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Es aquellos espíritus que fueron encarcelados en aquella ocasión. Lógicamente que aquí Pedro está teniendo en cuenta la tradición judaica que existía en la época de ellos, de la cual el Espíritu Santo aprobó ciertas partes. No toda la tradición judaica, pero sí ciertas partes fueron aprobadas por el Espíritu Santo, y cuando fueron a ser escritas por los apóstoles, el Espíritu Santo lo aprobó. O sea, el Espíritu Santo aprobó algo de la tradición judaica, pero no todo. A una parte de la tradición judaica, esa que aparece en libros como los Jubileos, como el Testamento de los 12 Patriarcas, como las Antigüedades Bíblicas y otros libros antiguos del judaísmo, que tienen muchas tradiciones, como el libro de Enoch y otras cosas. Ahí hay muchas tradiciones, y como en los relatos de los rabinos tanaítas, hay muchas tradiciones antiguas que algo de ellas es reconocido por los apóstoles como verdadero. Por ejemplo, cuando leemos cómo se llamaban los magos que resistieron a Moisés, Janes y Jambres, pues no nos lo dice Número, ni Éxodo, ni Deuteronomio, pero nos lo dice Pablo por tradición,
O sea que el Espíritu Santo aprobó cuando Pablo escribió esa tradición, que se supo por tradición los nombres de los magos que resistieron a Moisés, Janes y Jambres. O cuando Judas citó la profecía del libro de Enoc, de aquí viene el Señor con sus santos decenas de millares. Eso no quiere decir que aprobó todo lo que dice el libro de Enoc, pero aprobó esa parte. Y cuando tú conoces esa literatura, ves que los apóstoles a veces se refieren a ella, como por ejemplo cuando hablan de esos ángeles, de estos espíritus encarcelados. Entonces tú sabes que eso era lo que estaba, era aquellos ángeles, que aquellos hijos de Elohim, que vieron las hijas de los hombres, que eran hermosos, tomaron para sí mujeres, que algo aconteció en aquella época, y eso lo registra esa literatura tradicional judaica, que tiene parte de fábula y parte de tradición verdadera. Por eso Pablo decía que no se distrayeran con genealogías y fábulas judaicas, ¿no? Porque es que a veces esas tradiciones se vuelven legendarias y en la leyenda se le agrega fábula, como los evangelios apócrifos. Hablan de Jesús, sí, y tú ves los rasgos del Jesús histórico, pero embellecidos, a veces no embellecidos, sino distorsionados por fábula, por leyenda. Entonces se le pierde el nivel objetivo, el nivel histórico, el nivel serio, y de manera que ya por causa de la fábula se rechaza todo. Sin embargo, la fábula esconde algo histórico. Pues el Espíritu Santo a veces aprobó algo histórico de esa tradición extrabíblica y fue incorporada por los apóstoles al Nuevo Testamento con la aprobación del Espíritu Santo. Pero eso no significa que aquello que fue aprobado implique la aprobación del resto de las cosas. ¿Entienden, hermano? Del resto de las cosas. Es como cuando tú lees el protoevangelio de Santiago. Ahí te va a hablar de María, te va a hablar de que los padres de María eran joaquiniana y que Salomé fue a ayudar a María en el parto y encontró que todavía era virgen después que había nacido Jesús, y por eso de ahí viene la tradición de que virgen después del parto. Viene de los apócrifos. Son cosas que se vuelven como cuentos, como leyendas que tienen un principio verdadero, que después la gente empieza así como a volverlas legendarias, y al fin viene la tendencia: o aceptamos la leyenda o rechazamos todo. Pero no es ni una cosa ni la otra. No se puede aceptar la leyenda y poner en el mismo lugar que lo canónico, como tampoco se puede desechar lo verdadero que hay por causa de que hubo leyenda, porque la leyenda tuvo un origen histórico. Pero el Espíritu Santo a veces aprueba la parte histórica al mismo tiempo que te dice: cuídate de ser legendario, ser mitológico. Sin embargo, no descuides lo que hay en lo que parece fábula. Hay algo legítimo, pero no todo, ¿no? Entonces, por eso a veces encontramos en pasajes de los apóstoles referencias a libros de este tipo histórico que a veces tienen algo de fábula. Por ejemplo, las tradiciones de Enoc fueron unas tradiciones muy antiguas, y hasta hoy la arqueología ha desenterrado de los sumerios el prisma de Huelvo, ¿no? De dos prismas donde se habla de personajes antediluvianos y todo, y donde parece que hay una referencia a Enoc. Sin embargo, eso que es tan antiguo, pues pasó en forma oral a lo largo de los siglos hasta llegar a la época del Señor Jesús. Y en los 2 siglos anteriores a Cristo se escribieron las tradiciones del ciclo de Enoc, y apareció el llamado ciclo de Enoc, contando la tradición antigua que había pasado de forma oral de siglo en siglo, y a lo mejor también a través de documentos que en parte o algunos se han perdido. Y luego Judas cita una cita textual, como dijo Enoc, séptimo, pero nosotros creemos que esa solicitud que el Espíritu le puso a Judas para escribir es la inspiración de Dios, y que cuando Judas citó esa profecía, el Espíritu no le comunicó que había un error, sino que le dio esa libertad. Por lo tanto, esa parte es inspirada. No quiere decir que todo el libro de Enoc sea inspirado, pero por lo menos esa profecía la aprobó el Espíritu, hermano de un apóstol, que fue hermano del Señor Jesús y de Santiago. Así que, pues uno la respeta. Lo del asunto de
Hannes y Campbell, bueno, no aparecen en la Torá, no aparecen en el Pentateuco, pero sobrevivieron los nombres a través de la tradición. Y el Espíritu probó que los incluyera Pablo. Y así hay otros pasajes, incluso hay citas de poetas paganos que el Espíritu Santo aprueba que haga Pablo. A veces Pablo dice, como algunos de nuestros propios poetas han dicho, en cita del himno a Zeus de un filósofo estoico que antes, donde dice que no debemos pensar que la divinidad sea semejante, porque nosotros somos linaje de la divinidad. Pues Pablo lo toma en el sentido aplicado correctamente a la divinidad. Sin embargo, Cleantes hizo un poema largo llamado el himno a Zeus y se lo atribuyó a Zeus, y Pablo entresacó de toda esa maraña lo que era legítimo con las pinzas que le dio el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que adoptó todo, pero tampoco rechazó todo, porque que los hombres digan mentira no quiere decir que no puedan decir un poco de verdad. Ese poco de verdad que pueda haber en la filosofía y en la poesía de los hombres, la puede reconocer el Espíritu Santo, pero entresacándola con pinzas. ¿Amén, hermano? Bueno, estas cosas se dan y es necesario tratarlas. ¿Ven? Porque se dan. Se humilló haciendo su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí en Pedro ya va más allá de la muerte. Y dice, en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, 18, fueron salvadas por agua. Esto respecto a los viajes o al viaje de ultratumba de Cristo tras la muerte, corresponde examinarlo mejor después. ¿Amén? Porque ahora estamos viendo es la humillación, pero lo mencionamos para que veamos que esa humillación no llegó solo hasta la muerte, sino que continuó descendiendo hasta el Hades y hasta el Tártaro. Son dos palabras que las dos lastimosamente se tradujeron como infierno en la Biblia, pero son aspectos diferentes. El Tártaro es la prisión de los ángeles caídos. Ahí en la segunda de Pedro, cuando él dice en la segunda de Pedro que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, esa palabra que se traduce en segunda de Pedro, capítulo 2, los arrojó al infierno, en el idioma original griego es los arrojó al Tártaro. O sea que Pedro está enseñando que el Tártaro es la prisión de los ángeles que fueron encarcelados. Esos son los espíritus encarcelados. Se refiere es a los ángeles que pecaron antes del diluvio. Aquellos hijos de Dios que vieron las hijas de los hombres, tomaron mujeres, les nacieron gigantes. Esos son los espíritus encarcelados de la época del diluvio, que están presos en el Tártaro. Y entonces es lo que dice aquí, capítulo 2, verso 4 de segunda de Pedro: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pues ese Tártaro donde algunos ángeles caídos, no todos, sino aquellos que se atrevieron a hacer barbaridades, que no guardaron su dignidad, sino que fornicaron contra naturaleza, como dice Judas, esto era necesario tenerlos no sueltos, sino bien presitos en el Tártaro. O sea, el infierno y Tártaro es igual, es lo mismo. No, por eso dije, es que hay palabras que en la Biblia se emplean, que una es Gehenna, que a veces se traduce infierno, otra es Hades o Seol, que a veces en otras versiones se traduce infierno, y otra es Tártaro. No son las mismas cosas. ¿Ven? La Gehenna o lago de fuego es una cosa. De hecho, el Hades, que es el mismo Seol, será echado a la Gehenna. O sea que no es lo mismo. Y el Tártaro, que es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento la expresión Tártaro, aunque aparece fuera del Nuevo Testamento varias veces, pero en el Nuevo Testamento es la única vez que aparece esa palabra. Es aquí, Tártaro. Cuando tú buscas en un diccionario griego, ¿cuántas veces aparece Tártaro? Aparece una sola vez. Y se refiere a la prisión de los ángeles, los espíritus encarcelados. Entonces la humillación del Señor no terminó en la muerte. Él se humilló a sí mismo, pero aún dice
descendió a las partes más bajas de la tierra, descendió al Hades. Por eso dijo, no dejarán ni alma en el Hades. En espíritu fue al Tártaro, donde están estos ángeles en prisión, donde estaban estos espíritus encarcelados que desobedecieron una vez en los días de Noé. Se refiere a esos específicos. Entonces, esos son los ángeles que están en prisión en el Tártaro. Y Jesús fue al Tártaro. Jesús fue al Hades. Y no dejarás ni alma en el Hades. Jesús fue debajo de la tierra, donde está el Hades. Porque la Biblia dice, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice en Efesios 4, por favor, miren Efesios 4, para ver hasta... Bueno, capítulo 4 dice, verso 8, Efesios, con lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. O sea que había personas que estaban cautivas y que el Señor al ascender los liberó. Y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Había descendido primero a las partes más bajas. O sea que él no fue por allá al Mar Negro, no es a los Países Bajos, porque ciertamente el Mar Muerto queda bajo el nivel del mar, pero esas no son las partes más bajas de la tierra. Cuando se refiere a las partes más bajas de la tierra, se refiere debajo de la tierra, donde se abrió el Seol, donde se tragó a Datán, Coré y Abirán, donde bajaban también los patriarcas, pero una sección donde estaban separados unos y otros, porque Jacob hablaba de descender con sangre sus canas al Seol, a encontrarse con José, a quien él consideraba que estaba en el Seol. O cuando apareció Samuel subiendo del Seol, cuando aquella pitonisa por consulta de Saúl llamó al espíritu de Samuel, de donde decía subían del Seol. Pero había en el Seol un lugar que pertenecía, digamos, a los que se perdían, y otro lugar a los que tenían esperanza, que habían creído en la venida del Mesías. El Mesías fue, y también dice Pedro, pero no en el 3 sino en el 4, que predicó a los muertos. Capítulo 4, verso 6 de Primera de Pedro, dice que él predicó a los muertos. Fíjese, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6, dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. O sea, el Señor Jesús fue allá. O sea que Él no solamente murió y hasta ahí fue su descenso, no, Él descendió hasta lo más bajo, a las partes más bajas de la tierra, o sea, debajo de la tierra, como dice la Escritura. Esa expresión lo dice ahí en Apocalipsis, debajo de la tierra, debajo de la tierra. ¿Sí? Descendió. O sea que el Señor bajó hasta donde más abajo podía bajar. Entonces, por una parte, anunció la victoria a aquellos espíritus encarcelados, y por otra parte, a aquellos muertos que esperaban al Mesías que los salvara, que estaban cautivos. Entonces, Él los liberó, tomó cautiva la cautividad, ascendió a los cielos, resucitó, y no solo resucitó Él, sino que también otros santos del Antiguo Testamento despertaron de la muerte. Nos dice Mateo capítulo 27, cuando Jesús resucitó, ellos también salieron. Cuando Él bajó al fondo de la tierra, despertó a muchos. Él fue al Hades y predicó a los muertos. Había personas que lo esperaban a Él, que esperaban al Mesías, y Él predicó a los muertos el Evangelio, y también predicó, ya no dice el Evangelio, pero a los espíritus encarcelados que una vez desobedecieron en los días de Noé mientras se preparaba el arca. O sea, aquellos ángeles que pecaron y fueron arrojados al Tártaro, a prisiones y oscuridad, esperando el día del gran juicio. O sea, que habrá un gran juicio. O sea, y fíjese desde dónde el Señor, desde lo más alto, ¿no? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ya, eso fue semejante a los hombres.
Luego, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte. Y no cualquier clase de muerte, sino la muerte de los peores criminales. La peor clase de muerte era la de crucifixión. Y hasta la muerte de cruz. la prisión en Tártaro, ¿dónde quedaba? Pues, seguramente que también puede ser debajo de la tierra, sí. Pero, por lo menos, de la doctrina del Tártaro, en la Biblia no hay sino una mención del Tártaro. Pero, en cambio, del Hades sí se dice que queda debajo de la tierra. Ahora, si vamos a entender lo del Tártaro basado en lo que, en la documentación antigua, especialmente la griega, pero que no es original de Grecia, pero que los griegos fueron los que hablaron del Tártaro, no, y de los titanes que están ahí en el Tártaro y de los gigantes, de todas esas cosas antiguas hablan ellos también, porque esas cosas son patrimonio común de la humanidad, de los pueblos antiguos. Solamente que para moverse entre ellos hay que moverse con las pinzas del Espíritu Santo a la luz de la palabra, y solo lo que la palabra prueba se puede decir, lo otro no. Pero entonces fíjese esto, todo este descenso es lo que se llama la kenosis. Se vació, se despojó. Amén. Después ya el descenso al infierno ya es otra parte que nos corresponde después verla ya con más detalle, la estudiamos a lo mejor. En otro lugar ya lo hemos estudiado, hemos leído documentación, etc. Pero aquí la tuvimos que mencionar porque es que no terminó la cosa en Filipenses, donde dice hasta la muerte, sino que muerto en la carne y vivificado en espíritu, fue y predicó a espíritus encarcelados, o sea, fue a las prisiones. Y su alma fue al Hades, y en el Hades predicó el evangelio a los muertos, y su alma no fue dejada en el Hades. Entonces dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, exactamente todo lo contrario de Satanás. Satanás se exaltó y descendió al Seol, su soberanía. El Señor bajó al Seol y desde el Seol lo ascendió sobre todo nombre que se nombra, sobre todo principado y potestad, sobre todas las cosas. O sea, el contraste total con Satanás es lo que queremos resaltar en todo esto. Satanás dijo: seré semejante al Altísimo, junto a las estrellas pondré mi trono. Se exaltó al máximo y dice: de allí te derribaré, Jehová. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero? Y el siguiente dice: descendió al Seol, a los lados de la vida. Descendió al Seol. En cambio el Señor fue al Seol, pero no porque lo derribaron. A Satanás lo derribaron. Derribado fuiste por tierra, oh lucero, hijo de la mañana. Pero el Señor no fue derribado, Él descendió, y vivificado en espíritu fue, y predicó, y no dejarás mi alma en el Hades. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, descendió a las partes más bajas de la tierra, y fue ascendido a las partes más altas del cielo, a la diestra del Padre. Cuando se creyó que estaba, muchos creían que él estaba muerto en la tumba, pero no, él ya había descendido. O sea, él sí estaba muerto, su cuerpo estaba muerto, su alma y su espíritu se separaron de su cuerpo y estuvo realmente muerto, pero su espíritu, en espíritu fue y predicó al Tártaro, y su alma, bueno, de hecho, ese espíritu de esa alma, porque el alma es la persona, pero la muerte es cuando se separó del espíritu y el alma del cuerpo. Al salir el espíritu y el alma, pues se muere la persona, su cuerpo queda aquí, pero su alma queda consciente, y siendo consciente fue al Hades, que es el mismo Seol, y predicó a los muertos el evangelio. A los muertos predicó el evangelio, para los espíritus encarcelados predicó, pero no el evangelio. No el evangelio. Pero sí. Entonces, hermanos, se despojó a sí mismo. Eso es la kenosis, la humillación del Señor, que es la base de su exaltación. Amén. Puesto que hizo esto por amor al Padre, por amor a nosotros, incluso por amor a aquellos que estaban ahí abajo. Por eso Dios lo exaltó
a los y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y debajo de la tierra. Amén. Vamos a parar por hoy aquí.